Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La invitación de boda de Ozan Akbaba y Sinem Unsal reveló un detalle que dejó a todos sin palabras. ¿Quién podría haber imaginado que una simple invitación de boda haría llorar a toda una audiencia? Hoy les traemos una historia que ha conmovido profundamente a los seguidores de Ozan Akbaba y Sinem Unsal, una pareja que ha sabido mantener su relación lejos de los escándalos, pero que ahora ha emocionado a todos con un gesto inesperado. Todo comenzó cuando una imagen comenzó a circular en redes sociales, la supuesta invitación de boda de Ozan y Sinem. Al principio, muchos pensaron que era un montaje, otro invento de los fans o un rumor más. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que fuentes cercanas a la pareja confirmaran que la imagen era auténtica. Y lo más impactante no fue la confirmación, sino el diseño emocionalmente cargado que incluía un mensaje especial dedicado a alguien muy cercano a ambos. La invitación no solo era elegante y minimalista, como muchos esperaban, sino que en la parte inferior, justo debajo de la fecha y el lugar, había una frase escrita en cursiva: donde quiera que estés. Esta vez también estás con nosotros. Según personas cercanas a la pareja, esta dedicatoria estaba dirigida al padre de Sinem, quien falleció hace pocos años y cuya ausencia ha sido un vacío difícil de llenar para la actriz. En una conversación privada con una amiga que posteriormente filtró algunos detalles, Sinem habría dicho entre lágrimas: no quería una fiesta cualquiera, quería sentir que él también estaría presente. Y esta fue mi forma de tenerlo a mi lado ese día. Ozan, por su parte, respaldó completamente la decisión de su futura esposa. Lo importante no es solo celebrar nuestro amor, sino también honrar a quienes nos formaron. Esa frase es parte de nuestro corazón, habría dicho durante una reunión con el organizador del evento. Este pequeño detalle conmovió tanto a los invitados que muchos de ellos, al recibir la invitación, no pudieron evitar derramar algunas lágrimas. Una colega cercana a Ozan confesó: cuando abrí el sobre, vi la frase y me quedé en silencio. Me hizo pensar en los míos, en lo que significa realmente compartir un momento así. Pero la invitación no fue el único detalle cargado de emoción. En su interior, además de la clásica información sobre el lugar y hora de la ceremonia, había una tarjeta adicional con una ilustración simbólica: dos árboles entrelazados cuyas raíces formaban un corazón. Según Sinem, ese símbolo representa cómo sus vidas, aunque distintas, se unieron de forma profunda y natural. Somos diferentes, venimos de mundos distintos, pero al final, nuestras raíces se encontraron, habría dicho la actriz durante una llamada con su madre. El lugar elegido para la boda también ha generado gran expectativa. Aunque no se ha revelado oficialmente, se rumorea que será una ceremonia íntima en la costa del mar Egeo, en un jardín rodeado de olivos, muy cerca del lugar donde Ozan le pidió matrimonio. Testigos del compromiso afirman que fue una noche mágica bajo las estrellas y que la pareja lloró abrazada durante varios minutos. No era solo amor, era gratitud, habría dicho Ozan a uno de sus amigos tras el momento. Pero esto no es todo. Hace apenas unos días, una nueva pista despertó aún más emoción entre los seguidores de la pareja. Una fanática que trabaja en una floristería en Izmir compartió, de forma anónima, que recibió un pedido muy especial a nombre de Sinemu, consistente en lirios blancos, lavanda fresca y ramitas de olivo. Era un encargo lleno de detalles. No era para una decoración cualquiera. Había una sensibilidad en la elección de las flores, una intención espiritual, comentó discretamente la fuente. Esta elección floral ha sido interpretada por muchos como una forma de conectar con el pasado, con la tierra, con los orígenes. Para Sinem, la lavanda representa calma y protección, mientras que los lirios blancos han sido una flor que su padre solía regalarle en su infancia, según reveló una entrevista antigua. Que esas flores estén presentes el día de su boda, es otra forma sutil de invitar simbólicamente a quien ya no está. Y aunque la pareja ha optado por el silencio, sus gestos han hablado más fuerte que cualquier declaración pública. Hace apenas unos días, los más atentos notaron que Sinem compartió en su cuenta privada de Instagram, visible solo para un pequeño grupo de personas, una imagen en blanco y negro de una playa vacía. Acompañada por la frase: te sentiré en cada paso que dé ese día. Aunque no mencionaba nombres ni daba contexto, quienes conocen su historia no tardaron en atar cabos. Por otro lado, Ozan también ha mostrado gestos de ternura en este proceso.
Un allegado a su círculo compartió que el actor ha estado escribiendo una carta que planea leerle a Sinem durante la ceremonia, justo antes de intercambiar los votos. No quiere que sea un discurso genérico. Quiere hablarle directamente desde el alma, aseguró esta persona. Y aunque no se sabe con certeza si esto sucederá frente a los invitados o en un momento más íntimo entre ellos, la expectativa es alta. Uno de los rumores más insistentes en los últimos días tiene que ver con la música elegida para el primer baile. Una fuente cercana al equipo de producción musical mencionó que la pareja habría solicitado una versión acústica de una canción de Cesenaksu, adaptada especialmente para ese momento. La canción, según se dice, habla de encuentros que cambian la vida y de la capacidad de sanar a través del amor. Pero entre tanta emoción, también ha habido momentos de tensión. Algunos medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que un canal de televisión obtuviera los derechos exclusivos de la boda, lo que generó una ola de reacciones negativas entre los seguidores. Sin embargo, un representante de la agencia de Osan desmintió de inmediato esta versión: no hay ningún acuerdo comercial en torno a la boda. No habrá transmisiones, no habrá exclusivas. Será un evento privado, como siempre lo soñaron. A pesar de los rumores y especulaciones, todo indica que la pareja ha logrado lo impensable: organizar una boda profundamente significativa, cuidando cada detalle, sin ceder a las presiones del espectáculo ni a las exigencias de la fama. En un mundo saturado de apariencias, su autenticidad ha sido el verdadero protagonista. Sinem y Osan han demostrado que el verdadero romanticismo no está en las grandes producciones ni en las publicaciones virales, sino en los gestos silenciosos, en las palabras que se dicen al oído. En los símbolos que solo los corazones enamorados comprenden. Su historia nos recuerda que el amor maduro no necesita demostrarse constantemente, simplemente se siente, se vive y se honra. A medida que el día se acerca, las redes siguen llenándose de mensajes, teorías y homenajes. Algunos fans incluso han organizado un evento simbólico en Estambul, donde encenderán velas la noche de la boda en honor al padre de Sinem. Queremos que ella sepa que no está sola. Que su gesto ha llegado a nosotros, escribió una de las organizadoras del encuentro. Este fenómeno confirma lo que muchos ya intuían: no estamos ante una boda común. Estamos presenciando una historia de amor que ha logrado trascender lo superficial y tocar fibras profundas en quienes la siguen. Una historia donde el pasado no se esconde, sino que se integra. Donde las heridas no se olvidan, pero se transforman en fuerza. Donde el amor no se grita, pero se siente hasta en el más mínimo detalle. Y quizás por eso esta boda se ha convertido en mucho más que un evento de celebridades. Se ha transformado en un espejo para muchos, en una inspiración, en una invitación a vivir con más conciencia, con más ternura, con más alma. Desde aquí, les deseamos a Osan Akbaba y Sinem Unsal un día inolvidable, una vida plena y muchos años llenos de raíces entrelazadas, como los árboles de su invitación. ¿Y tú, qué nos estás viendo? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te gustaría vivir una boda con tanto significado? ¿Qué harías tú para incluir a los que ya no están físicamente pero viven en tu corazón? Cuéntanos en los comentarios, comparte este video con quienes valoran el amor verdadero y no olvides activar la campanita para seguir acompañándonos en cada paso de esta historia inolvidable. Nos vemos en el próximo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad de esta hermosa historia. Hasta el próximo video.